Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bienvenidos una vez más a Los Observadores, y ahora tenemos sol, pero como siempre en este Quito de la mitad del mundo, sol y lluvia. Querido Lucho, por favor, salude. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Los Observadores. Somos quienes observamos las tecnologías emergentes a la luz de las ciencias sociales, del humanismo, pero también del estudio cuantitativo y la evidencia empírica. Sí, cada vez estudiamos algo más aquí en Los Observadores, me encanta. Y tenemos ahora a Paulina Casares, es por la segunda vez que tenemos en nuestro programa, es un honor, me encanta como siempre. Y ahora tenemos un tema muy divertido, que el trasplante de órganos y protección de datos, imagínate mucho. Sí, pues suena súper. Vamos ahí. Paulina, como es tradición en nuestro programa y tú ya conoces, por favor, preséntate, dinos quién eres, ¿no? ¿Qué estás haciendo últimamente? Dele, por favor. Bueno, primero, hola Gonza, Luchito, qué lindo estar otra vez con ustedes. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios para estar un poco más al día y, como dice Luchito, estudiar ciertos temas, no solo desde un aspecto legal, sino también desde la parte humana, la parte cultural y de muchísimos otros entornos que son transversales a estas ramas un poquito novedosas o un poquito exóticas del derecho a las que nos hemos decidido dedicar. Bueno, en mi caso soy abogada, soy especialista en protección de datos personales. Trabajo actualmente en el Ministerio de la Producción, soy directora nacional de Control y Vigilancia de Mercado, así que desde acá también pues estamos aprendiendo muchísimo otros temas y soy oficial de seguridad de la información del Ministerio de Producción actualmente. Vigilan los mercados, es decir, la Ofelia, el mercado central, o sea, que les vigilas y le dices, cuidado, están entrando sin ropa adecuada. Es eso de vigilancia. Más bien eso es de otra entidad pública. Nosotros nos encargamos desde el Ministerio de la Producción de hacer el control y vigilancia de productos que están sujetos a reglamentación técnica del INEN o de reglamentación técnica andina, con el fin de verificar que los productos que estamos consumiendo tengan y cumplan con requisitos de calidad. Oye, qué genial, ¿no? Y últimamente se ven en las noticias montones de cosas de esas, es horroroso, ¿sí? Comemos pura porquería. Pero bien, antes de seguir con esto, vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología, otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esto iniciamos el grueso de la entrevista. Bien, recuerdo, mi querida Paulín, que recibimos un trasplante de un órgano de un chanchito, un señor que acaba de morir, me parece. Era el corazón, si es que no me equivoco, ¿no? Sí. Es decir, y el señor era público, ¿verdad? Entonces todos lo conocíamos, exactamente, creo que no había mayor problema. La pregunta que te hago es, ¿qué tal si me ubican el corazón justo hace un momento hablaba con una querida amiga en Manta, el vecino, un pedófilo, ¿no? Y decía, yo le llevé en la moto, le llevé alguna vez, es el vecino, y dice, lo vi escapando a través del muro, ¿verdad? Ahora, ponemos que la policía lo abate ¿no es cierto? Y él dona el corazón a una persona X. Y el momento en que dona el corazón a esta persona X, hay que proteger esos datos, porque imagínate que te digan, tú estás con un corazón ahí de un pedófilo y te fregaste, vas a ser pedófilo. Ahí te pongo el caso. A ver, mi querido Gonzalo, bueno, ahí es un poquito distinta la temática. Si bien es cierto, dentro de los entornos, cuando hablamos de donadores, en este caso también cuando existen donadores, especialmente cuando vamos a manejar técnicas de reproducción asistida, en donde hay trasplantes de donantes de óvulos o donantes de esperma, vamos a aplicar el mismo ejemplo con el tema que tú planteas, que es sobre el corazón.
porque vamos a ver que hay dos aspectos muy interesantes o muy curiositos. A veces con el Luchito nos reímos porque me saco algunos temas medio raros y con él compartimos muchísimo esas locuras de ir por entornos no tradicionales. Y en este aspecto siempre vamos a analizar dos partes que son sumamente curiosas e interesantes. Por un lado, en el caso que tú comentas, tenemos ahí la decisión de resguardar los datos personales del donador y del donante. Esto debemos plasmarlo siempre dentro de un contrato. Sin embargo, existen eventualidades, en Estados Unidos incluso ha sucedido, que padres de niños que han sido donadores de órganos, en especial corazones, después se ponen en contacto con los familiares del receptor y crean unas relaciones bastante bonitas que los une precisamente digamos, ese entorno de amor, ¿no? De que el uno me dio y gracias a que tú me diste, pues yo estoy vivo o mi hijo está vivo y crean una relación muy estrecha. Sin embargo, en ese aspecto, cuando hablamos de este tipo de donantes, es muy importante primero revisar las cláusulas contractuales en las cuales se van a determinar qué y cómo va a ser el manejo de esos datos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, previo a que se genere o se realice un trasplante de órganos, especialmente cuando hablamos de hígado, riñones, médula, corazón, debemos de estar atentos a las situaciones o reacciones corporales. Si bien es cierto, se hacen exámenes preimplantatorios o pretrasplantes, siempre el uso de inmunorepresores va a ser muy importante para poder evitar un rechazo del órgano. Pero eso no exime que el receptor pueda generar un rechazo al órgano donado y por lo tanto pues se lo determine como un trasplante fallido. En ese caso pues también es importante que se establezca dentro del contrato qué va a pasar cuando sucede esto, porque puede ser que el momento del trasplante el órgano presente una falla y obviamente esa falla pueda desencadenar en otros aspectos que pueden afectar la vida incluso del receptor. Pero va a basarse muchísimo sobre la política de protección que se decida en cuanto hasta dónde va a estar protegido o en qué momento el donador puede ser asequible para el receptor. Entonces, en ese entorno manejamos una figura un poquito más legal de contrato, ¿sí? Igual que cuando se manejan técnicas de reproducción asistida, cuando tenemos la donación de óvulos o de esperma, para poder saber el manejo adecuado, más que nada porque en esos casos, en el momento en el que la reproducción asistida sea por cualquiera de esos dos tipos de donadores, el momento que ese bebé nace a partir de esa técnica, pues ahí hay que analizar lo que tiene que ver con su identidad biológica y su identidad legal. Entonces ahí se generan otro tipo de cláusulas especiales para poder determinar esas situaciones en casos eventuales en donde el menor pueda presentar algún tipo de riesgo a su vida o a su salud y requiera poder tener información del donador. Sin embargo, tenemos otra escena que es un poquito más curiosa y es cuando hay trasplantes de zonas corporales que sí pueden generar o pueden presentar una situación sui generis dentro del entorno común. Y es, por ejemplo, cuando se hacen los trasplantes de manos. En este caso, el trasplante de las manitos del donador, pues se hace desde la altura de la muñeca más o menos, y se hace el trasplante, por lo tanto, las manitos del donador pasan al receptor. Y ahí es donde surgen un poco las primeras preguntas en relación a qué pasa con tu identidad, porque las huellas digitales, correcto, van a identificar a una persona que ya no está viva y las está usando, entre comillas, una persona que está viva. El mismo ejemplo pasa con los trasplantes faciales. Ya han habido trasplantes faciales. Yo siempre pongo el ejemplo de la película de Face Off, ¿no? De John Travolta y Nicolas Cage. Digo, el rato que lleguemos realmente a hacer ese tipo de trasplante 100%, va a ser muy complejo y es donde empiezan los temas un poco de privacidad. ¿A qué te refieres con privacidad? ¿No es cierto? O sea, volvamos a este ejemplo del pedófilo, ¿no? Porque, digamos, yo me siento muy bien y quiero ser grato con la familia que, como tú dijiste, que me donó, y la familia no quiere saber nada de mí porque obviamente las condiciones del donante son terribles, ¿no? Y en ese caso, Es, es ¿qué que tú tal que no vas a alguien saber quién hackea? es el Por eso ahí donante. entramos a protección de Claro. datos, ¿no? Alguien Mm, entra, te contrata un hacker, dice, entro a la clínica, ahí está la base de datos, lo único que necesito es saber quién es, que es posible. sí.
Es posible, es factible y ahí mucho más entendido en ese tema es el Luchito con el tema del frente al análisis del riesgo, ¿no? Del que se puedan vulnerar sistemas dentro de los cuales estén contenida información. A ese punto es más complejo llegar, más cuando hablamos del tema de trasplantes hacemos relación, porque como te explico, en la primera parte hablamos primero, el donador siempre va a ser anónimo. Entonces yo no voy a saber si mi familia decidió donarte a ti mi corazón, tú no te vas a enterar salvo que alguna de las cláusulas contractuales establezca la posibilidad de tener ese acceso. O el segundo ejemplo, que es el que tú comentas, que es ya que haya un acceso no permitido a una base de datos que además de ser un delito, pues sí sería una vulneración a la familia ya, pues en este caso del donador, ¿sí? Ahí es un poco más complejo porque ahí vamos a otro tema que ya son más delitos informáticos relacionados con la intromisión a bases de datos. Ahí entraríamos con el Código Orgánico Integral Penal. Pero en el otro caso, el problema que se nos va a presentar es sobre la identidad real de la persona. Porque si recordamos o hacemos un breve recuento chiquito, muy rápido, de qué es lo que protege o qué es el dato personal, nos dice que el dato personal es toda aquella información que puede convertir a una persona en identificada o identificable. Entonces, yo siempre a mis alumnos les pongo un ejercicio, les digo, cuando hay ese tipo de trasplantes o incluso cuando hablamos de amigos que son de la comunidad LGBTI, pero que llevan ya dentro de su condición un tema de transexualidad, es decir, que ya transitaron al 100% y es un transgénero, ya no se quedaron en el tránsito, sino que ya se trasladaron directamente al cambio de género o cambio de sexo, es bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ok, yo les digo, si yo tengo una escena del crimen y tengo un testigo que es ocular, y el testigo ocular a mí me dice que en la escena él vio salir a una mujer alta, de cabello castaño, de ojos oscuros, de piel mulata, yo cuando voy a hacer la investigación en la escena del crimen, pues voy a ubicar o voy a tratar de ubicar, de acuerdo a los indicios señalados por mi testigo ocular, la información. Pero resulta que cuando yo llego al sitio, yo me doy cuenta que en realidad el ADN y las muestras biológicas que yo encuentro en la escena pertenecen a un varón. Entonces genero un conflicto en que, por un lado, tengo una evidencia que puede ser, y lo pongo entre comillitas, puede ser irrefutable porque hasta las pruebas biológicas y las pruebas de ADN pueden ser alteradas, frente a lo que me da un testigo ocular. Y es lo mismo que nos puede suceder en el caso de un trasplante facial, ¿sí? O un trasplante de manos. Yo puedo verificar una escena del crimen y la escena me puede determinar que las huellas digitales le pertenecen a Luchito. Pero cuando yo hago un análisis, Luchito ya no está con nosotros en este plano. Resulta que las huellitas digitales las tengo yo, Paulina. Ya se volvió En- un ciberalma. Exactamente. Y ahí es donde empezamos un poco a tratar de dilucidar cómo debería ser la forma correcta de manejar esos entornos. Si lo correcto o lo adecuado sin generar un proceso de discriminación, como son los bancos de datos genéticos, es crear un banco de donadores de partes corporales que pueden generar una identificación rápida de la persona. Esto es, por ejemplo, las huellas digitales, los rasgos faciales. Recordemos que la ley te dice que es persona identificada o identificable. Oye, pero Incluso no una... funciona, no funciona, no funcionaría esto como cuando haces el paso de un automóvil de una persona a otra y pasas la identidad del vehículo, quiero decir. En parte sí, pero recordemos que en general, por eso es importante generar el registro, igual que con las personas que han hecho un cambio de sexo. ¿Por qué? Porque la autodeterminación de las personas en relación a un sexo, que en realidad ahí hay mucho que discutir, ¿no? Por un lado tenemos lo que es ser una persona, eh, lo que es el sexo y lo que es el género. Sexo hay dos, macho y hembra. No, biológicamente no existe otro tipo de sexo. Sin embargo, el género puede tratarse o trabajarse desde el aspecto también social, desde el aspecto cultural, desde parte de la ideología, en donde la persona se puede autopercibir, ¿sí? Que pertenece a cierto sexo. Entonces, el momento en el que yo tengo características que mi ADN me dice que yo soy XY, pero de repente yo me siento XX, pues ahí hay un conflicto.
Y es importante poder tener esos registros, porque si bien es cierto, en el registro civil ya se nos autoriza el cambio de nombre y la incorporación de la autodeterminación en cuanto al sexo al que siento pertenecer, eh, hay que generar registros que nos permitan tener una identificación clara de estas personas, no con un fin discriminatorio, pero sí con un fin de precautelar temas judiciales o de temas criminales, en donde las pruebas que se me presentan por un testigo ocular pueden ser 100% diferidas de las pruebas biológicas que puedo yo determinar o encontrar en una escena. Por eso es tan importante tener mucho cuidado. Nosotros decimos, quizás a veces tener algo parecido a lo que tenemos con el AFIS, ¿no? Que ya es el registro de las huellas dactilares de las personas que son privadas de libertad. Con el fin, muchas personas dicen, es que eso no es justo, no está bien. Lo que busca un registro o un banco de datos genéticos o un banco de datos dactilares, en este caso, es prevenir de cierta forma la reincidencia criminal. Eso es hacia donde está orientada la creación de un banco de datos. Realidad se llaman bancos de datos criminales. El banco de datos criminal tiene digamos, ese objetivo final, es evitar la reincidencia criminal. Pero acá deberíamos tener algo que nos permita hacer esas identificaciones para saber quién ha cambiado y o quién tiene un trasplante de alguna zona que se puede volver identificable hacia otra persona. Bueno, estoy pensando, amigo Lucho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero estoy pensando en que son importantes los registros de datos y que el tema no es el registro de datos porque ahora en la sociedad de información, la sociedad de las plataformas, que nos controla todo, que viene en YouTube Han y dice, por favor, solo nosotros nos estamos haciendo pedazos y todo ese rollo, ¿no? Pero lo cierto es que los casos reales de la vida práctica, no postestructuralista, de los académicos en la vida real, hay que poner controles. Pero me parece que ahí viene el tema de la democracia, ¿no? En sistemas democráticos esto está perfecto, pero no me imagino esto en manos de Maduro, ¿no es cierto? O en No, manos imposible. de Ortega, ¿no? Donde puede saber, puede decir, o sea, la revolución no admite gays, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, o lo que sea. Y ahí viene un tipo de control muy peligroso. Entonces me parece que es importante un comentario sobre el valor de la democracia para el uso de los datos, porque si no, Es bastante complejo. Recordemos que si bien es cierto el manejo de la información y los estudiosos nos dicen que quien será el poseedor de información será el poseedor de poder, es desde ahí desde donde debemos partir. Nos hemos olvidado mucho el valor de los datos. A veces no somos conscientes de cuánto vale un dato que nosotros podemos entregar o facilitar. A veces yo digo de manera muy ingenua, ¿no? A muchos creo que nos ha pasado el, el síndrome del corazón de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Estás caminando por la calle, te encuentras un chico jovencito haciendo encuestas en el solazo de mediodía de Quito, que sabemos que nos cocina, sin una botella de agua, sin una gorrita, con una pobre tablita y una hojita que te dice, oiga, ¿le puedo hacer una encuesta? Y creo que ahí a veces pecamos de ingenuos, ¿no? Pero por ingenuidad de Madre Teresa de Calcuta y entregamos datos y movemos información, pero no sabemos ni a dónde va, ni cuál es el ciclo que va a tener ese dato, ni cuál va a ser su tratamiento, ni quién va a ser el responsable, ni quién va a ser el encargado del trato. Y eso nos genera también un inconveniente. Fuera o aparte de lo que tú bien dices, mi querido Gonzalo, en relación además de los temas que tú comentas del tema democrático, creo que más de que tema democrático es un tema cultural. Nos falta muchísima cultura a nivel, especialmente sudamericano, me atrevería a decir, en unos países más, en otros menos, pero nos hace falta cultura sobre lo que es la privacidad. Hemos perdido muchísimo ese esquema, no lo conocemos, no estamos todavía conscientes de hasta dónde un dato puede generar una actividad o una acción que puede repercutir en la integridad de las personas, como tú dices, cayendo en manos equivocadas. Pero parte de eso es empezar a capacitar, empezar estos espacios, ¿no? Que es donde podemos compartir con la gente y darle por ahí pequeños tips, pequeños mensajes
tenga cuidado con esto, de recuerde que hacer esto le puede acarrear una situación engorrosa, una situación en donde su privacidad o su entorno se puede ver vulnerado. Y empieza ahí, ¿no? Porque mal o bien, y creo que aquí Luchito no me va a dejar mentir y si no, pues me corregirá, pero en todo entorno vamos a tener un riesgo. No existe la seguridad absoluta, al menos en temas informáticos es imposible garantizar algo al 100%. Podemos minimizar, podemos trabajar para controlar, pero es imposible tener el control absoluto para decir, mi base de datos es 100% segura. Por ahí yo les he escuchado a algunos amigos que se encargan más de temas de seguridad de la información que dicen, el que alguien te garantice el 100% de seguridad es porque ya le vulneraron 1000 veces y no sabe cómo solventar el problema y seguirá siendo vulnerable, porque no existe la seguridad absoluta. El riesgo siempre está y hacia donde debemos trabajar es más hacia la mitigación del riesgo. Entonces, la mitigación del riesgo, sea el tipo de gobierno que tengamos, parte de ahí, parte del análisis y parte de la cultura que vayamos generando en cuanto a la protección que tiene el titular en referencia con sus datos. Lucho, perdón, me he apropiado hoy del diálogo, me pareció muy interesante, así que Hasta ahora no digo una palabra. me callo y te dejo hablar. Diga, Lucho. No, qué gusto verte, Pauli. En realidad es súper interesante lo que dices y sobre todo porque estamos en una sociedad que de alguna manera pues se está encomendando en las manos del riesgo, ¿no? Todo, porque obviamente dependemos de las tecnologías, hoy en día la transición hacia la inteligencia artificial, entonces el riesgo está por todo lado. Y cuando hablamos de datos personales, lo que te quería decir es, tú sabes, en cuanto al principio de la autodeterminación informativa, ¿no es cierto? Em, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo puedes hacer una comparación entre el mundo de la ciberseguridad, em, digamos, que no tiene que ver directamente con datos genéticos, con datos realmente, pues, de lo que la persona es, datos de la sangre, etcétera? ¿Cómo puedes hacer una comparación entre un dato? ¿Por qué te digo por qué? Creo que en el mundo de la ciberseguridad, por este principio, uno puede mentir. Y ok, uno puede mentir. Pero en el ámbito, sobre todo de todas estas formas, etcétera, no puedes mentir, Pauli. O sea, lo que es ese. Entonces, ¿por tú le ves esa diferencia? Y en ese sentido, Lucho, hay una voz ahí. no soy yo, no soy yo. No Soy sé. yo que tengo el fondo. Ah, ya. Ah, Listo. era eso. Bueno, recalco, sintetizo, Pauli. En todo caso, hacer una comparación entre este tipo de datos y sobre todo, yo quisiera pensar en los grupos vulnerables, porque la protección de datos personales no toma en cuenta las vulnerabilidades de las personas a la final. ¿Por qué digo esto? Porque el único grupo vulnerable que está en el GDPR y en ley ecuatoriana son los niños a la final, ¿verdad? Me parece. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer para estas cuestiones de vulnerabilidad, justamente grupos vulnerables por cuestiones genéticas o genomas, datos médicos? Ahí viene el gran problema, sobre todo desde el punto de vista que no puedes mentir. Justamente, Luchito, esa es un poco una de las temáticas que siempre son debatibles, ¿no? Como tú bien señalas, yo creo que uno de los errores más grandes es considerar que únicamente los niños son personitas vulnerables. Pues persona vulnerable va a ser cualquier persona que no tenga los medios o las capacidades sobre las cuales pueda generar una acción que le permita estar sobre una decisión. Para mí un ente vulnerable muy grande que a veces no lo tomamos en consideración son, por ejemplo, los adultos mayores. Son un rubro de personitas que merecen muchísima atención. Me atrevería a decir que incluso más que los niños, porque ya tienen, digamos, ya venimos, cada vez que nos vamos cargando numeritos a la edad, vamos también acarreando ciertas cosas, ¿no? Vamos arrastrando ya caprichitos, manías, mañas y cosas. Y No nos compren olvidamos que eso paquetes es, turísticos, por favor. No compren paquetes turísticos. Es que voy a varios adultos mayores destafados con $5,000 con un paquete a las Bahamas. Ay, por Dios. A sí, Mompiche. sí, totalmente. Bueno, yo aquí dentro del ministerio manejamos lo que se denomina el área de asesoría y defensa del consumidor. Aquí hacemos audiencias de intermediación
previo a los actos administrativos que se pueden generar dentro de la Defensoría del Pueblo, pues nosotros tenemos la potestad de poder resolver temas de defensa del consumidor. Y pues lo que dices tú, Gonza, pues aquí lamentablemente lo vemos todos los días. Y la mayoría de veces son personas de la tercera edad que resultan, no quiero decir estafadas, sino que no se les entrega la información completa para que ellos puedan tomar una decisión sobre la información adecuada. Y en lo que tú dices, Luchito, es muy cierto. Algo que alguna vez escuché y me pareció siempre muy acertado es, si bien es cierto y como tú dices, en el ámbito genético es en el único momento o en el único punto en el que no tenemos capacidad de mentir, ¿sí? Porque genéticamente eres hombre o eres mujer. No hay más alternativa, no existe otra alternativa, bueno, salvo con muy poquísimas excepciones cuando tenemos personitas que se denominan asexuadas y es cuando hay una malformación genética a nivel de la existencia de un cromosoma adicional. Es lo que en su momento se les denominaba, se les conocía como las personas hermafroditas. Es decir, que podían presentar signos de ambos sexos dentro de su estructura. Eso no es diferente a la sexualidad. La sexualidad son los que no tienen deseo. Y el hermafrodita son los dos. Correcto. A ver, la sexualidad tiene una particularidad bastante importante dentro del ámbito médico y genético. La sexualidad hace relación a los gustos sobre mis preferencias sexuales. No digo la asexualidad, los que no tienen No. ningún deseo. Lo que pasa es que se le determina asexual porque en realidad al tener las características de los dos géneros, en su momento determinado generalmente se establece que ese tipo de personitas que nacen con esta falencia a sus 18 años o en los 21 años, dependiendo la legislación, cuando cumplen su mayoría de edad, tienen la capacidad o tienen la potestad de hacer una decisión sobre el género o el sexo hacia el cual quieren orientar el resto de su vida. Porque al tener dependiendo del tipo, la reproducción, los órganos reproductivos, puede ser que tenga en su momento la persona, puedan presentar rasgos de femeninos, por ejemplo, que pueda presentar senos, pero internamente puede tener, o a la vista una persona puede tener órganos masculinos. Entonces, por eso se llama asexual, porque no tiene definido, ¿sí? Ya, Va hacia ese punto. Se le empezó a determinar asexual para romper ese nombre tan grotesco, digamos, de llamarle hermafrodita, ¿sí? Por eso se les empezó a denominar asexuales, al igual que se dejó de llamar bebés probetas y se dejó de llamar, se me fue la palabrita ahorita, inseminación artificial y hoy se denominan técnicas de reproducción asistida. Digamos que son temitas que van cambiando el formato para no hacer sentir tan crudo, tan feo, tan fuerte la estrategia. Pero lo que dice Luchito es muy cierto. Ya lo que yo escuchaba y decía, un médico en una entrevista decía, él comentaba, decía, pero hay cosas que hay que entender. El que nació varón va a morir varón y el que nació mujer y morirá mujer. Y él decía, y un chico le increpaba y le decía, es que tú no me puedes hacer cambiar en decidir que yo me siento mujer. Entonces el médico le dice, bueno, ¿tú en qué trabajas? Y él le dice, yo trabajo como enfermero en una sala de emergencias. Y le dice, ok, si mañana llega a tu lugar de trabajo, a tu sala de emergencias, un hombre diciéndote que tiene dolor de parto, ¿qué vas a hacer? Qué divertido. Entonces él le dice, obviamente se quedó en blanco y le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque tú me estás diciendo que esa persona tiene todo el derecho de autodeterminarse como considere y yo te estoy diciendo que biológicamente hay cosas que no pueden ser equiparadas. Entonces no tuvo respuesta, obviamente, y el médico le dijo, tú no le vas a dar atención porque tú sabes que por ser un varón no puede tener jamás un dolor de parto, aun cuando esa persona se sienta autodeterminada como mujer. Entonces, creo que ahí entra un poco, ¿no? Una cosa es el autodeterminarse, pero otra cosa es lo que al final de cuentas somos o no somos. Incluso muchas personas no saben, pero a través de una simple radiografía de cadera tú puedes determinar si una persona es un hombre o es una mujer, porque la fisionomía
y la estructura de la cadera del hombre es más estrecha. Y la figura de la mujer tiene unas alitas más anchas. ¿Por qué? Porque está preparada para el momento de tener un bebé. En el momento que hay una gestación, la cadera se abre y eso permite tener el espacio para que el bebé se pueda desarrollar. Entonces, esas son cosas que tampoco, como bien dice Luchito, tampoco hay como mentir por ese lado, porque hay estructuras óseas que nos permiten hacer una identificación. Entonces, sí es un problema. Creo que cuando hablamos de entornos vulnerables, hemos perdido un poco el sentido, ¿no? Para mí un grupo vulnerable es un grupo de personas no videntes, un grupo vulnerable es una comunidad de personas no oyentes. Y nos hemos olvidado de esas minorías que son las reales minorías. Las otras, yo creo que no digo que hay que desmerecerlas, pero creo que hay que tomarlas con pinzas. Alguien me decía, ¿qué pasa si tú, Dios, me siento Superman? Y yo te digo que yo soy Superman y me estás viendo que me voy a botar del puente El Chiche. ¿Me dejas botarme o no? En un principio no lo voy a dejar porque eres un ser humano que estás poniendo en riesgo tu vida. Pero yo te voy a decir por qué te metes si yo me autodetermino y soy Superman. Entonces, si te botas, pues Superman. O sea, creo que ahí estamos, ahí es donde se marca esa línea muy delgada de entender minorías y vulnerabilidades desde un aspecto y desde el otro. Bueno, y creo, mi querido Lucho, que vamos a la segunda sección de nuestro programa. Antes de, bueno, después de haber escuchado estas valientes palabras que me encantan, me encanta. Realmente disfruto mucho esto porque desmitificas esos temas, ¿verdad? Y una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la vida real, ¿verdad? La teoría sirve para entender la vida real, sí, pero no es la vida real. Así No. es. Y con esto, vamos, tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y si les pongo a adivinar qué les traje de música para ahora, no creo que lo logren. ¿Qué puedo haber? Paulina, dime, ¿qué canción puedo haber elegido? Tema Me, trasplante. to Facilísimo. me tomaste la lección ahí, Gonzalo. Soy, Pues les escogí el tema musical de Frankenstein de 1931. wow. Como recuerdan, o para los jóvenes oyentes, Frankenstein fue escrito por Mary Shelley, una mujer que escribe, además, las mujeres son mucho más, no digo, o sea, o más bien menos conocidas que de lo que se espera para las escritoras de terror, ¿no? Ahí tienes Anne Rice con Crónicas Vampíricas, ¿no? En el cine negro, Agatha Christie, bueno, en la novela policíaca Agatha Christie, tiene Mary Shelley, y no son las únicas, pero mujeres escriben fascinante el terror también. Y sobre Frankenstein, hay que tomar en cuenta algo que me gusta mucho un poco para la discusión, ¿no? Y es que Frankenstein le pide a su creador en una parte del libro, en el libro, no en la película, le pide que le cree una mujer. Hay una película que retoma esta idea, pero no exactamente igual. Le pide que le cree una mujer para él, ¿no? El tema sale en Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein que tiene ese disfraz alucinante. Frankenstein en principio dice que no, y lo que hace el monstruo creado es ir asesinando a todos los seres que él ama, hasta que finalmente decide hacerle la mujer con partes del cuerpo. A punto está de llevarle a la vida, cuando, no les cuento para que lean el tornado libro, pero es increíblemente maravilloso. Y eso trae el tema que estamos aquí tratando, el tema de los órganos, ¿no? Estabas hablando de una mano, pero en el futuro podrías tener una mano, un corazón, ¿no? Podrías tener un riñón de tres personas diferentes. Y en ese caso, Ahí volvemos un poco a lo del inicio, mi querido Gonza, y es que cuando son órganos que van de cierta forma anclados internamente en la persona, es un poquito más complejo el análisis en cuanto a la identificación de la persona o de convertirla a una persona en identificada o identificada.
justamente porque ahí dentro de los esquemas del contrato se van a establecer los parámetros de resguardo de la información del donador y del receptor, que no es lo mismo que cuando tenemos un trasplante de manos, porque las manitos son nuestra herramienta del día a día. Entonces, si yo tomo algo, voy a dejar marcada una huella digital. Incluso me va a generar conflictos indirectamente con la huella dactilar que utilizamos en los dispositivos. Cuando yo marque un biométrico, cuando yo marque algún otro entorno. Por ejemplo, el otro día yo me ponía a analizar y decía, ¿qué pasa si es que mañana yo me presento para postular para mi visa americana, para mi visa de Estados Unidos, y ellos me piden tomar las huellas digitales igual que el Canadá? En el caso de las visas norteamericanas, como es Canadá y Estados Unidos, te requieren la información dactilar. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento que tú marcas tus huellas y la información dactilar va a marcar que le pertenecen a otra persona que no eres tú? Ahí es donde vamos a generar o se va a presentar el primer conflicto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que demostrar, obviamente es evidente, ¿no? Pero voy a tener que demostrar que mis manos son parte de un proceso de trasplante. Esos son más entornos en donde vamos a ver riesgos que se afrontan directamente con el tema de la privacidad de la persona al ser elementos que hacen identificable directamente a la persona. O sea, yo para poder determinar que mi hígado o mi corazón o mi riñón le perteneció a Juan Pérez, es bastante más complejo, porque el análisis per se no me va a determinar, o sea, el análisis per se del órgano puro no me va a determinar la identidad del donador. La identidad del donador me va a dar el contrato a través del cual el donador accedió a hacer la entrega del órgano a un receptor. Muy Entonces, es un poquito complicado. menos engorroso que cuando son elementos, sí, a simple vista, que pueden generar una confusión. Por eso yo decía y planteaba, en algún momento decía, eso significaría que en algún momento determinado quien recibió un trasplante de manos y hace uso de las huellas dactilares de una persona que ya no existe, ¿estaríamos hablando de una suplantación de identidad? ¿Sí o no? ¿O dónde está la delgada línea que va a dividir esa situación? Porque recordemos que incluso nuestra cédula tiene los 2 pulgares, ¿no? Entonces, ahí es donde yo sugiero, creo que es la necesidad de tener un banco informativo que nos permita saber que una persona ha sido receptor de una parte corporal que puede estar anclado a una identidad de fácil ubicación y que Y lamentablemente esa persona ya no esté. no tenemos esas leyes aquí, ¿o sí? No, Pues, no. y hay otra cosa que me parece interesante y es el tema de la discriminación, ¿no? También que habría que normar, porque finalmente alguien, un empleador, me ve con una mano como la de Frankenstein ahí con las cicatrices y dice, no, no, o sea, no te quiero aquí, ¿no? Pasa mucho y eso pasa mucho, Gonzalo, no solo a ese nivel, sino en el tema que también hablábamos de nuestros amigos que pertenecen a los colectivos de los LGTBI, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es aprender a respetar, ¿sí? Alguna vez alguien le escuché decir y me pareció gracioso, me decía, tú me puedes decir que quieres ser una lámpara y a mí no me importa dónde te quieras poner el foco, pero no porque tú te creas una lámpara significa que yo debo creer que tú lo eres. Y creo que ahí es donde nace o parte el elemento del respeto. El que yo puedo respetar tu creencia, pero no puedes obligarme a que yo crea igual que tú. Y ahí es donde nace muchísimo el tema que tú comentas de la discriminación o de evitar los temas de discriminación en todo nivel. Porque recordemos que incluso, y no yéndonos tan lejos, ¿no? Y yo lo viví muy de cerca cuando estuvimos por el tema de pandemia con COVID. Incluso recuerda que tú y yo conversábamos mucho en esa época, fuiste un gran compañero en esa época tan difícil de encierro, eh, que eras de las pocas personas con las que mantenía contactos sin temor, ¿no? O sea, y que estabas pendiente, acompañándome, conversábamos, intercambiábamos muchísimas ideas y cosas. Era una época muy fuerte. Yo me acuerdo que una vecina me puso en el grupo del conjunto si es que alguien tenía huevitos para sus hijos. Entonces yo le respondí que sí, que yo con mucho gusto se los facilitaba. Y le dije, te los dejo colgados en una bolsita fuera de mi casa. La chica súper agradecida me dice, ah, chévere, ya voy.
2 minutos más tarde me dijo, no, es que tú me quieres matar y quieres matar a mis hijos porque tú estás con COVID. Fue un choque súper fuerte porque dije, oye, no les pasé la lengua a los huevitos antes de ponerlos en la bolsa, ¿no? O sea, recordemos que en esa época también teníamos mucho cuidado de la manipulación de alimentos y demás. Y claro, fue la época en la que todavía no teníamos vacunas, nos peleábamos por las UCIs y todos. Yo me acuerdo que suena chistoso, pero yo dormía con el espejo al lado, ¿no? Y de repente me ponía en la nariz para ver si estaba respirando yo solita. Y ahí sentiste ya el entorno de la discriminación. Y fue muy feo porque la gente te hacía a un lado, te discriminaba, nadie quería tenerte cerca aún cuando ya habías pasado, ya tenías el alta al Ministerio de Salud, nadie se atrevía todavía a acercarse. Entonces, si eso que fue algo tan, no quiero decir tan simple, porque fue algo bastante complejo, bastante duro de afrontar en su momento, la discriminación que sufren personas que tienen ciertas condiciones, incluso médicas, es bastante, bastante fuerte. Nos hemos vuelto una sociedad que juzga demasiado, una sociedad que no respeta, una sociedad que te juzga por el peso, por el alto, por si vistes de cierta forma o no, o Sí, por por si todo lo que lamen haces, huevos te de gallina. juzga. Exactamente, o El sea, pediche. exactamente. Entonces creo que la vulnerabilidad, eh, todos estamos expuestos y todos somos vulnerables ante el ojo de la crítica, que yo digo es la crítica que viene sin pena, ¿no? O sea, es la que yo te juzgo, pero no me importa el resultado. Entonces creo que por ahí es importante que empecemos, y siempre digo, todo nace a partir de la educación. El momento en el que nosotros nos volvemos replicadores de acciones y de actitudes y de actividades que van orientadas a mejorar el sistema, mejorar el entorno, la sociedad va a mejorar, la sociedad va a tener un cambio, pero el cambio radica en el granito de arena que aportemos todos cada día para hacer que esas discriminaciones se dejen a un lado y pasen a ser respeto. No Ujú. discriminación, sino respeto. Lucho. Bueno, sí, la verdad, yo también me pregunto mucho en este mundo actual, ¿no? Que de alguna manera la reputación vale tan poco y pues tenemos un montón de asesinos de redes, ¿no? Lo que tenemos hoy, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Pero yo más bien una consulta a ti, disculpa que vuelvo un poquito al tema más científico que pues de estas cosas, pero si nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de esto de que no se puede mentir y que hay grupos especialmente vulnerables, yo te preguntaría a ti, cuando ya tenemos, por ejemplo, este nuevo experimento del primer chip implantado en un humano, no sé si lo leíste ya de- 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 del famoso Elon, em, viene el asunto realmente De hecho, son interesante. varios, ¿no? Son Si varios. nosotros hacemos una Varios. bueno, es el último del que vi yo hace unos días, que era alguien que tenía un gran problema, pues básicamente de salud y se lo encontró. Entonces, ahí justamente veo un pequeño desfase, ¿no? Porque por un lado en la inteligencia artificial ya sale está la primera regulación, se firmó el primer tratado, pues, sobre la Unión Europea ayer y todo esto, pero en el segundo, en una segunda instancia yo veo que la biotecnología avanza tal vez de una manera mucho más camuflada, ¿no? Y yo soy de los que siempre digo, la única forma de que algún día hagamos frente como género humano, como raza humana, como especie humana más bien, a la inteligencia artificial, a la superinteligencia artificial, va a ser incorporarla en nuestro ser, lo que yo siempre he pensado, ¿no? Entonces ahí viene justamente el punto. ¿Cómo le ves tú al futuro? Porque me da la impresión de que la biotecnología va a tener muchísimos más problemas para desarrollarse en comparación a lo que es la inteligencia artificial, totalmente artificial, como le dice el término. ¿Será que cambiamos muy tarde para realmente ponernos a la par? ¿O crees que definitivamente debemos preservar la raza humana y no mezclarnos? Es curioso. Creo que ningún extremo es saludable. Sin embargo, lo que tú haces referencia tiene mucho que ver con lo que es el posthumanismo y el transhumanismo, que es hacia donde estamos un poquito ya caminando desde hace algunos años.
más o menos hace unos 8 a 10 años, yo ya había hablado de la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda tener úteros artificiales para la creación de bebés. Eso se denomina ectogénesis. Y recién hace poquito me encontré con un artículo que ya Ectogénesis, hablaba. no ectorgénesis, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, hace poquito me encontré que decían, es que ya estamos en el, bueno, digo, bueno, yo hace 10, 12 años ya más o menos ya había hablado un poco sobre este tema y me decían que estaba loca, que eso nunca iba a pasar. Incluso dentro de ese estudio que yo hice, no estoy segura, pero pone entre 8 y 12 años más o menos, ¿no? Porque en cada etapa fue analizándose algo distinto. Incluso ya hay pruebas que están buscando generar semen artificial, con lo cual, de cierta forma, e indirectamente, pues ya la complementariedad que tenemos hombres y mujeres, que es para los fines para los que realmente hemos sido creados, que es poder procrear de una forma natural, pues ya estamos rompiendo esos esquemas, ¿no? Y en el caso que tú dices, Luchito, no nos olvidemos que el tema de la implantación de chips, que es hacia donde va lo que es el posthumanismo, que es buscar la mejora en el sentido de la calidad de vida o mejorar ciertas aptitudes de las personas a través del apoyo o de la ayuda de la tecnología. Ha habido muchos casos en los que creo que este apoyo es muy valioso. Por ejemplo, en implantación de chips en personas que sufren de Parkinson, en chips de personas que tienen sordera y un tipo de sordera especial y que a través de la implantación de un microchip y de un sistema, pues les permites regresar a tener una audición. Sin embargo, también hay otros que van un poquito rayando yo digo a veces hasta en la ciencia ficción, ¿no? Que es, por ejemplo, hay chips en personas implantados que lo que buscan es mejorar su visión nocturna y que las pupilas se les dilatan como en los gatitos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que Muy útil analizar. para el ejército, además, ¿no? Sí, pero sabes que las personas que se lo implantan irónicamente, a muchas de ellas han dicho que es para ver de noche. O sea, no hay no hay detrás pues algo que realmente digas, oye, sí, en realidad a partir de que esta persona se haga ese implante, pues va a generar un apoyo a la sociedad o va a generar algo nuevo, ¿no? Sino que digamos es una moda, por decirlo así. Muchos de estos implantes se los hacen de maneras clandestinas, no se los hacen tampoco en lugares adecuados, sino que se lo hace con el fin de, como bien se dice, ¿no? De experimentar a ver qué pasa. Incluso hay otro que se implantó una antenita en la cabeza. O sea, tenemos varios mecanismos o varios sistemas que ya han sido utilizados dentro de estos entornos, que es lo que determinaríamos el posthumanismo. Y en esto del posthumanismo es lo que entraríamos a hacer el análisis filosóficamente de decir, bueno, ¿hasta dónde es lo que queremos llegar? Yo cuando hablo de estos temas de análisis biotecnológicos y cosas, creo que Luchito me ha oído en varias ocasiones decir esto estamos tratando de jugar a ser Dios. O sea, estamos yendo rompiendo parámetros que en un momento determinado podemos desvirtuar el real enfoque hacia donde queremos ir, que es hacia dónde vamos, qué es lo que queremos buscar. Queremos buscar mejorar la calidad de vida de ciertas personas que a través del uso de tecnología podemos ayudarles a mejorar, a suplir una necesidad, a mejorar una capacidad, porque incluso se habla de implementar sistemas, por ejemplo, en deportistas élites con el fin de potencializar aún más sus virtudes, sus cualidades. O lo que estamos buscando es llegar a una autodestrucción, porque todo lo estamos tratando de enviar a un entorno que, como bien decía ahorita Luchito, y tiene mucha razón, y que se ancla con el tema de la inteligencia artificial, es hasta dónde vamos a permitir que la tecnología nos siga robando los espacios a los humanos, haciéndonos incluso llegar a un punto de perder la conexión entre nosotros. Ahora es más importante lo que pasa con tu teléfono que lo que pasa con la persona que está sentada al lado tuyo. Entonces, recordemos que lo único que nos diferencia de cierta forma de la inteligencia artificial son las emociones, porque todo el resto puede ser recreado, pero el criterio y la emoción es lo único que no nos puede ser robado de cierta forma. Y Todavía cuando no. vamos ya, pero no creo, yo creo que es muy difícil, se ha intentado ya, pero creo que es muy difícil porque la emoción es muy particular.
Lo que a mí me puede generar placer, a ti te puede generar miedo. Lo que a mí me puede generar ansiedad, a ti te puede generar calma. Entonces es muy subjetivo el análisis de la... De hecho, eso es la emoción, pero cada vez mejor codificada. Las emociones están perfectamente codificadas ya en este momento, al menos visualmente, ¿no? Visualmente, Correcto, estos ya se pueden medir todos los gestos. Eso se correcto, sabe. porque hay que partir del principio de la psicología que te establece que hay 7 emociones básicas. Entonces, desde ahí es Como desde donde 30 parte el o 100 resto. sentimientos. Correcto. Entonces, que una película lindísima para eso es ver intensamente, ¿no? Esa de dibujitos que nos habla de las... ¡Qué maravilla! Justamente esa película es Y preciosa y ahí te das también cuenta, ¿no? Esas son las emociones, pero los sentimientos es lo que nunca vas a poder manejar con inteligencia artificial. Nunca vas a poder reemplazar esa parte humana, ¿sí? Aunque la entramos al queramos. debate. Me encanta. Entramos Pero al debate. Pero ya en el transhumanismo, obviamente, me voy a correr un cachito que me estoy chamuscando la frente. En el transhumanismo ya vamos más allá. Ya en el transhumanismo buscamos un poco cambiar, ¿no? Incorporar cosas nuevas. Incluso en su momento, para quien no lo haya leído, pues una novela que es muy interesante y que hace una relación, si bien un poco macabra, es La isla del doctor Moreau de George Wells, que él habla ya de de la vivisección entre animales y personas con el fin de transmutar elementos de ADN de los animales a las personas con el fin de crear una nueva especie. Entonces creo que hacia allá es hacia donde estamos yendo con el transhumanismo, la biotecnología y la incorporación de elementos tecnológicos como pueden ser los chips, ¿no? Recordemos que ya hay lugares en los que yo me incorporo un chip aquí, yo puedo pagar simplemente pasando mi mano, ¿no? Pero creo que es muy complejo, Luchito. Creo que todavía hay mucho que comprender. Eh, es un tema que quizás para quienes estamos un poquito más adentrados en estos temas tecnológicos no nos son tan de alarma, pero son más de curiosidad, que no es lo que pasa con el común denominador de la gente, ¿no? Cuando hablamos de esto de úteros externos o artificiales, se prevé que para el año 2030, más o menos 35, alrededor del 50 al 70% de los bebés empiecen a nacer a partir de estas nuevas técnicas. Obviamente el desarrollo todavía está. Recordemos que también tenemos temas de crioconservación. Eh, Se cree que a futuro se podrá crioconservar a las personas por un tiempo indeterminado y después revivirlas. Ahí es donde entra también muchísimo el tema del transhumanismo y hacia dónde estamos dirigiendo la mirada para hacer un análisis más crítico, en donde también el tema de la protección de datos va a ser muy importante, porque recordemos que la incorporación de chips nos va a generar una vulnerabilidad en donde el riesgo va a ser mucho más alto de que se nos hackee el sistema personal, ¿no? Ahí habría que analizar muchos otros entornos que lamentablemente se malconciben, ¿no? Creo que sin temor a equivocarme y me voy a apoyar en el Luchito que me corrija si cree que no estoy en lo cierto, pero es que nos hemos olvidado que la protección de datos no es solo un tema legal. La protección de datos es un tema bastante complejo, es un tema transversal, es un tema multidisciplinario, pero sin lugar a dudas, la pareja perfecta es técnico-legal. Siempre necesitamos tener el apoyo de un elemento técnico y nuestro apoyo técnico siempre va a necesitar de un apoyo legal. Somos, somos un bolón con café, o sea, no podemos estar separados, siempre debemos ir de la mano porque el, el conocimiento del uno es el aporte del otro. Y en estos temas tecnológicos hemos perdido un poco la visión de eso, ¿no? Creemos que el abogado es el que sabe todo y en realidad somos solo la mitad de un gran equipo que debemos trabajar en conjunto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eh, Creo que nos falta todavía un poquito de manejo de estrategias, de comunicación, de conocimiento, pero sobre todo de empezar a buscar regulaciones genéricas, no tan específicas, porque lo específico nos mata en la parte general. Bueno, quiero finalizar esta conversación, Lucho y Pauli, con un tema que me parece que es relevante y también un poco
filosófico, y es el tema de la memoria de los órganos, ¿no? Hay muchas películas, hay una tailandesa vieja, y después se retomó, ¿no? Del trasplante de ojos y que los ojos, ella miraba a quien le asesinó, o en otras miraba fantasmas, y así ha habido muchos, muchos temas. Más allá de la ciencia ficción, me parece haber leído en alguna parte, estaba buscándolo para esta revista, pero no lo encontré, un artículo sobre, pues de hecho hay varios, sobre la memoria corporal, ¿no es cierto? Y uno de esos decía que esta idea de que el corazón guarda el Lucho ya se nos puede, pero mientras, Lucho, esto de que el corazón guarda los sentimientos, ¿no? Se te fuiste un ratito, Poli, decía que el corazón, que esta idea de que el corazón guarda los sentimientos no está tan No. desencaminada, que informa de ciertos estados emocionales del cerebro, ahora no me acuerdo exactamente cómo era, y que por lo tanto esta idea de los animes, del manga, del cine, de que cuando pasa el corazón a otra persona, pasa también una parte de esa memoria corporal, y de allí el efecto de ligarse a la familia del otro, porque hay al menos esta idea de sensibilidad, ¿verdad? En esta frontera entre fantasía y tecnobiología, cuéntanos cuál es tu opinión. Bueno, ahí debemos empezar diciendo que los sentimientos no se almacenan en ningún órgano, sino que reposan en el sistema límbico, en una de las zonas del cerebro. Tanto es así que en terapias alternativas, cuando trabajas a niveles emocionales, trabajas a partir del sistema límbico. El sistema límbico es el que hace la relación de los sentimientos con ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de nosotros hace la asociación de cuando huele hierba luisa a los jardines de los abuelos, o a la casa de la abuela. Eh, una metáfora bastante curiosa, y es que si es que tú hueles un perfume, generalmente ese perfume te va a recordar a alguien. Ese recuerdo puede ser positivo o negativo. Tanto es así que está determinado en terapias de parejas, cuando trabajamos con parejas, que si yo te hago oler el perfume de una pareja actual que coincide con el perfume de una pareja anterior que te causó daño, tu actuación de rechazo va a ser por un tema del reconocimiento del sistema límbico, que relaciona ese olor con una sensación o un momento o estado emocional, más no directamente por lo que pasa a nivel muscular cardíaco, digámoslo así, no en el órgano per se. Entonces, el órgano que te va a generar esa emoción es el órgano del cerebro a través del sistema límbico. En la parte que tú dices de la parte emocional, es porque nosotros todavía estamos anclados al apego corporal de la persona. Nos hacemos un apego hacia lo físico de la persona. Entonces, cuando hay estas relaciones en donde yo te doné el corazón de mi hijo, más que es por el sentimiento, es por el apego que generamos a algo que nos recuerda a alguien, ¿sí? Es como cuando ya alguien que no está con nosotros y nos hemos quedado con un peluche, una camiseta, algo que nos recuerde a esa persona y nos haga sentir cercanos todavía a esa persona. Es lo que pasa con el trasplante de órganos, ¿no? Acá estas personas buscan tener o buscan sentir todavía indirectamente a la persona que ya no está. Entonces buscas sentirla a través de la tercera persona, aunque tú sabes que ya la persona no está. Lo que esa persona perciba o sienta, incluso puede sentir un rechazo hacia ti, aun cuando tú quieras generar una proximidad o una relación por haber sido el receptor de ese órgano que lo conocemos o lo traducimos como el que lleva o almacena los sentimientos, pero en realidad todo lo que son los sentimientos se almacenan a nivel cerebral en la zona del sistema límbico,
que es el que nos permite hacer las asociaciones y nos permite hacer el trabajo emocional realmente. Por eso en terapia holística trabajas en el sistema límbico cuando quieres manejar emociones, no en el corazón. Bien, hemos desmitificado un montón de cosas. Pobrecitos los creyentes, pero así tocan los observadores. Vamos a la última sección de nuestro programa. Tienes derecho para no ser callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Para cerrar esto les tengo algo bien fuerte, que es una serie de televisión que se llama Pluto, que les invito a ver Mira. en Netflix, que habla sobre ya la inteligencia artificial que convive plenamente con los humanos. Y ahí va mi argumento, ¿no? Básicamente, en este mundo utópico, distópico, ¿no? La inteligencia artificial, algunos son personas completamente androides, perfectamente humanos, pero otros no. Otros, por ejemplo, hay Wow. una pareja que me encanta porque tienen el rostro y cuerpo de personas, pero los ojos una especie de platos gigantes, ¿verdad? Y es la diversidad en extremo, pero se les permite adoptar hijos, Wow. ¿no? Hijos humanos o hijos androides. La discusión es poderosísima y maravillosa y nos lleva a lo que yo vengo planteando. Te pasé ese artículo que es mi planteamiento, que es justamente de que la inteligencia artificial podrá tener emociones, por supuesto que sí. Lo que está en discusión para mí es que sean las emociones humanas, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestra probablemente otra línea de convivencia humana, ¿verdad? Entonces, por ahí va mi discusión. ¿Qué os parece? Tan, 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 tan. Con esto finalizamos. Lucho, Paulina, ¿qué dices, Lucho? Vos que no crees en la imposibilidad de las emociones también. Un tema complejo, yo creo que hay demasiado por descubrir y estamos realmente al comienzo de algo nuevo. Así que yo creo que algún rato podremos racionalizar las emociones, pero todavía estamos lejos de ello, es lo que yo creo. Hay métodos, o sea, lo que hacen los psicólogos, lo que hizo Freud y todo eso, ellos de una manera, es una manera de tratar de analizar un sistema no lineal, vas con una lógica de ciencia aplicada, ¿no? Pero algún día vamos a hacerlo. Igual creo de las cosas metafísicas, no quiero irme a otro lado, pero es lo mismo. Cosas todavía no Tal cual. podemos describirlas en la matemática y ese es el punto. ¿Sí? Claro, todavía las respuestas de la inteligencia artificial son estadísticas, ¿verdad? Pero cuidado, ¿ah? Estamos ya comenzando a evolucionar, ¿eh? Ya no solamente estadística, Cuidado, yo es mucho más. Sí. recién veía, estaba viendo una discusión entre científicos. Uno de ellos decía que estaban planteando la inteligencia artificial tenía que hacer un análisis, ¿no? Y de pronto pregunta, ¿por qué me están preguntando esto? Es que me estás testeando porque esto no entra de la pregunta, ¿sí? Dentro de la información que tú me diste, esto escapa. ¿Me estás testeando? Ese es un nivel de conciencia estadística, por llamarlo así, ¿no? Y tengo el otro problema, y es que los científicos un grupo de científicos acaba de afirmar que los animales tienen sentimientos y conciencia, Correcto. Así es. ¿sí? Entonces, el momento en que cuestionas qué es la conciencia y qué son los sentimientos, ¿no? También te vas a ver obligado a cuestionar la inteligencia artificial por extrapolación. ¿Listo? No quiero decir nada más y con decirte adiós, yo me despido y les dejo aquí con estas ideas. Lucho, Pauli, Pauli, algo que destacar de este programa que quieras decir así puntualmente. No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es lindísimo compartir espacios con ustedes dos. Ya saben el cariño inmenso que les tengo. Creo que hay siempre temas lindos en los cuales debatir, compartir, sacar ideas. Y les dejo como tentativo que lean un poquito sobre Jacobo Greenberg. Él habla muchísimo sobre temas metafísicos que nos pueden llevar a hacer un análisis. Yo lo hice en su momento sobre el tema incluso de los neuroderechos. Así que los invito a que lo busquen, a que le den curiosidad quién es.
Él habla mucho, es un psicólogo, pero habla mucho de temas cuánticos, que es un poquito lo que hablaba Luchito, y nos puede volar la cabeza con temas sobre los cuales él ya venía trabajando, incluso de telepatía y de cosas por el estilo. Así que millón gracias, chicos, siempre es un honor y un gusto compartir con ustedes. Un abrazo, muchas gracias, Pauli. Despídase finalmente, Lucho. Y hasta la próxima, queridos amigos de los observadores. Chao.